Buenas tardes a todos, bienvenidos a los nuevos seminarios online de MAPEI. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Eva Valdivieso, soy ingeniera de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y durante toda mi carrera profesional me he dedicado a la asistencia técnica como promotora de prescripción. Hoy lo que os voy a presentar son las soluciones que ofrece MAPEI para la impermeabilización de estructuras enterradas y fosos de ascensor. Como apoyo, en esta jornada cuento con mis compañeros Joan Geal y Beatriz Pozo, que estarán atendiendo a vuestras preguntas y a vuestras dudas a través del chat y que tenéis activo en la herramienta dentro de vuestro panel de control. Y al final, si tenemos tiempo, resolveremos algunas de ellas en directo. A modo de introducción de la empresa, antes de comenzar, contaros que MAPEI es una multinacional italiana fundada en sus inicios como una pequeña empresa familiar que cuenta a día de hoy con más de 80 años de experiencia en el sector de la construcción, que somos más de 10.000 empleados a nivel mundial, que tenemos presencia en 55 países y un volumen de negocio de más de 2.500 millones de euros. Nuestros principales objetivos y valores como empresa y también como profesionales son la transparencia, la defensa de la calidad, la inversión en I+D y la búsqueda de construir un futuro con el menor impacto medioambiental y también basado en la arquitectura sostenible. Dentro de los productos y soluciones que existen para impermeabilización y que tenemos recogidos aquí en esta diapositiva, en este seminario nos vamos a focalizar en los sistemas para la construcción y reparación de estructuras enterradas. No obstante, hoy en día tenemos necesidades de impermeabilización en todos los campos de aplicación y son muy distintos. Estamos hablando de piscinas, terrazas y cubiertas, baños y lo que sería obra civil, con actuaciones pues también en lo que son puentes, estaciones depuradoras, canales, depósitos, etcétera. Simplemente indicaros que aunque ahora no los vayamos a ver en esta presentación, MAPEI también ofrece soluciones para ellos. En el temario de la jornada de hoy, como os adelantaba, será conocer sobre todo el gran abanico de soluciones que MAPEI puede ofrecer para la impermeabilización de sótanos, de garajes, fosos de ascensor y demás estructuras enterradas. Veremos los problemas más habituales que nos podemos encontrar, hablaremos de la necesidad y el porqué de impermeabilizar estas superficies, conoceremos la gran variedad de materiales, de productos, sistemas que hay disponibles y los explicaremos paso a paso. Comenzamos con los dos primeros puntos. Problemas recurrentes. Las superficies enterradas, al ser el punto más bajo en la mayoría de los edificios, están expuestas a filtraciones de agua. Esto, si va unido a una deficiente impermeabilización, hace que resulte habitual encontrar presencia de agua de manera constante, incluso que tengamos inundaciones producidas pues, por roturas de tuberías, tormentas esporádicas, colectores que estén atascados o subidas del nivel freático. A menudo estas humedades comienzan a manifestarse, como vemos aquí, ¿no? En garajes y sótanos, cuando el enfoscado se degrada, los revestimientos se van desprendiendo, aparecen desconchones en las pinturas y notamos también un fuerte olor a humedad. En los casos más extremos, incluso pues, puede aparecer filtraciones de agua en puntos particularmente críticos debido a la falta de una correcta impermeabilización por el exterior. Con el foso de ascensor pasa algo parecido. Generalmente es el primero que manifiesta filtraciones e inundaciones si no ha habido un diseño correcto de un sistema de impermeabilización o si se encuentran sin tratar los puntos singulares, como en este caso son los anclajes. Todo ello hace que con el tiempo las instalaciones del foso de ascensor peligren, ¿no? Produciendo averías tanto en la maquinaria del ascensor como en el cableado eléctrico, deteriorándolo, generando oxidación e incluso pues, la posible corrosión de las armaduras de la cimentación, que en los casos más graves podría llegar a provocar problemas estructurales en el edificio. Una vez que ya conocemos la problemática existente, que nos consta que en muchas ocasiones os habéis topado con ellas, la respuesta a la pregunta ¿por qué impermeabilizar? Viene sola. Todas las estructuras que están en contacto con la humedad del terreno o con las aguas freáticas deben estar protegidas para garantizar la durabilidad de nuestras construcciones. En ausencia de una protección adecuada, pues, ningún material es capaz de resistir los agentes agresivos que están presentes en el terreno y por debajo del nivel del suelo. Además, desgraciadamente, no existen hormigones impermeables, por lo cual siempre será necesario generar una barrera que haga frente a la acumulación tanto del agua de lluvia como de riego, etcétera, y también ofrecer una resistencia a la presión hidrostática que está ejerciendo el agua sobre mi estructura. Y por otra parte, si fuera necesario, también crear una barrera frente al gasradón.
En esta jornada no vamos a entrar, ¿no?, a comentar acerca de qué es el radón y sus efectos nocivos, etcétera, ya que ese es otro tema que incluso pues, podría dar lugar a otro seminario. Pero bueno, para ponernos en contexto, sí que quería mencionar que el código técnico ha incorporado una nueva sección en el DBHS6 que es de obligado cumplimiento y que hace referencia pues, a la protección frente al gas radón. Este gas lo que hace es que entra en las viviendas a través del agua y a través también fundamentalmente del terreno por filtraciones o porosidad de nuestras estructuras. Por lo que al final las superficies enterradas van a ser unos elementos principales a proteger frente al gas radón. Más adelante veremos algunos sistemas, algunas propuestas de impermeabilización que nos van a ofrecer una solución frente al gas radón. En el caso de sótanos, si impermeabilizamos, ¿qué conseguimos? Pues proteger del agua y recuperar un espacio que es importante en nuestra casa y que puede servir pues, como un área de almacenamiento o para cualquier otro tipo de uso, ya sea bodegas, gimnasios, salas de juego. Incluso también hay quienes prefieren acondicionar el sótano para hacer una vivienda. En ausencia de aguas, cuando hay una ausencia de agua, también es sinónimo de salubridad, ya que tener humedades en casa pues, no es agradable y no solo es un problema estético, sino que conlleva una afectación a la salud del edificio y también a los usuarios. Y por un lado, se debilita la fuerza de cohesión de los elementos y los materiales que constituyen la estructura y también por otro, lo que puede generar son infecciones respiratorias y asma en las personas. Y en definitiva, al final, el sótano debe poder admitir muchos fines. Se trata de una superficie útil que debemos aprovechar sin tener que tener temor a las humedades. Con los fosos de ascensor, pues, al impermeabilizar, lo que hago es mantener su correcto funcionamiento, ya que pues, su inundación, ya sea incluso parcial o solo temporal, puede comprometer la actividad del ascensor. Contiene elementos eléctricos que deben ser protegidos del agua, de la humedad, y el foso de ascensor debe estar siempre accesible a los operarios para permitir su adecuado mantenimiento. Como os decía, impermeabilizando, yo consigo hacer frente a la acumulación de agua y ofrecer resistencia a la presión hidrostática y a los diferentes niveles de exposición al agua. Por ello, debo tener siempre en cuenta la situación del nivel freático respecto de mi estructura. Aquí vemos pues, algunos casos muy distintos. En la imagen de la izquierda, en principio, no nos vemos afectados por la acción de la presión hidrostática del agua, ya que mi estructura pues, no entra en contacto con la capa freática. Sin embargo, en la derecha tenemos parte de la cimentación que sí que está en contacto y que recibe esa presión hidrostática. Además, hay que tener en cuenta que en función de la profundidad que alcance mi estructura, estos valores se van a incrementar, van a ir aumentando y no se trabajará la presión del empuje de agua en un caso igual que en el otro, ¿vale? Esto es importante. En general, vamos a seguir dos estrategias para la impermeabilización de estructuras enterradas, ¿no? Estructuras subterráneas. Sistemas de impermeabilización externos que trabajan a presión positiva o aplicados internamente a presión negativa. Al actuar por el exterior, creamos una barrera de impermeabilización que está expuesta directamente a las aguas subterráneas, de forma que la estructura estará protegida contra la entrada de agua y también contra la entrada de otras sustancias agresivas. Con ello, lo que tenemos es una ventaja fundamental a la hora de realizar esta impermeabilización, ya que conseguimos hacerlo de una forma continua y mucho más correcta. En el caso de hacerlo por el interior, al trabajar a presión negativa, la estructura la tenemos expuesta o más desprotegida y no evitamos daños por la entrada de agua. Ya solo nos quedaría en estos casos, al actuar por el interior, limitar estas filtraciones y conseguir pues, que las estancias sean lo más habitables y lo más salubres posibles. En este tipo de aplicación, generalmente nos las encontramos en rehabilitación, es lo más habitual. Y teniendo en cuenta esto, que no se trabaja igual por el interior que por el exterior, si lo podemos prever, pues siempre va a ser mejor que actuemos a presión positiva. Siguiendo con nuestro esquema, una vez determinadas ya las causas, las distintas problemáticas que nos encontramos y conocidos los porqués de crear una correcta impermeabilización, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Dentro de nuestra actuación, los pasos a realizar serán preparación del soporte, verificando los puntos de filtración y regularizando las superficies, tratamiento de los puntos singulares, como pueden ser los encuentros entre la losa y el muro, los pasos de instalaciones, etcétera. Y por último, lo que sería ejecutar la impermeabilización en sí. Empezando por la preparación del soporte, esta debe cumplir unos requisitos básicos, que son la integridad, que el soporte debe estar íntegro, exento de fisuraciones, y si estas están presentes, pues tienen que tratarse y sellarse de forma adecuada. Resistencia mecánica, que debe tener
el soporte debe ser adecuada a las solicitaciones que vayan a estar previstas. Limpieza, cualquier sustancia que pueda comprometer la adhesión del revestimiento debe ser eliminada, retirada. Y planitud, ya que la regularidad de mi plano de colocación va a influir también directamente en mi superficie final. Bueno, pues en experiencias con muchos de vosotros sabemos que los soportes no siempre se encuentran en el mejor estado. Muchas veces presentan nidos de grava, coqueras, derivados de problemas en el vibrado del hormigón y que se deben reparar. También pues, es frecuente que el hormigón esté deteriorado, teniendo que retirarlo y eliminarlo completamente, o que las armaduras presenten corrosión. Uy, disculpad. Aquí, que presenten corrosión, ¿no? Y hay que tratarlas también, eliminando completamente el óxido y descubriéndolas por todo su perímetro. En estos casos, una vez que estén limpias las armaduras, lo que hay que hacer es tratarlas, pasivándolas con el producto Mapper 1K, y luego se reconstruiría toda la sección perdida de hormigón con mortero de reparación, como por ejemplo Planitop Raser Repara. Aquí podéis ver el material. Otros casos que nos podemos encontrar son los muros que reciben agua con una cierta presión hidrostática, los cuales sufren filtraciones, normalmente pues, debido a fallos en el diseño o fallos de ejecución. El primer paso va a ser identificar las entradas o puntos de filtración para realizar las demoliciones pertinentes, quitar el material que está en mal estado y sellar esa vía de agua. Como podemos ver en las fotografías, pues bueno, podemos encontrar típica entre el muro y el pavimento, ¿no? Por la junta, rezumes en el muro o directamente con una vía de agua. En una filtración, si las entradas de agua tienen presión, lo que hay que hacer es afrontarlas con productos que sean de fraguado rápido, que puedan trabajar en contacto directo con el agua y que formen un tapón que permita trabajar sobre estas superficies. La Amposilex es el producto que Mapei propone para el tratamiento y el taponamiento instantáneo de vías de agua que os comentaba, y también pues, para el sellado impermeable de grietas, de agujeros y de juntas estáticas entre soleras y muros. Se trata, pues, es un aglomerante hidráulico de fraguado y endurecimiento rápidos, con muy alta resistencia tanto a compresión como a flexión. El producto lo que hacemos es mezclarlo con agua, moldeamos con las manos para darle pues, forma de tapón, esperamos unos segundos hasta que el producto comience a fraguar y entonces lo que hacemos es apretar con fuerza sobre la fisura, sobre el agujero, manteniendo la presión hasta que fragua completamente en unos 2-3 minutos. Otro producto para el sellado también impermeable de fisuras en el hormigón es Mapproof Swell, que es una pasta monocomponente hidroexpansiva y que viene en cartuchos. El material lo que hace es que actúa aumentando de volumen cuando entra en contacto, ¿no? Y lo que tiene que estar es debidamente confinado para obtener o conseguir resistencia a las cargas hidrostáticas. Se puede aplicar en superficies húmedas o también que sean irregulares y a cualquier temperatura y con cualquier tipo de filtraciones. Para que veáis un ejemplo, estos productos se emplean en el sellado de encuentros, como os decía, en los amuro, de una forma pues, muy rápida y muy sencilla. Se comienza con la preparación del soporte, como habíamos dicho, con una limpieza y una demolición localizada, seguida de la aplicación de uno de estos dos productos, la Amposilex o Mapproof Swell. Y finalmente, con el confinamiento, lo que hacemos es confinar el producto y reconstruimos con mortero de reparación. Otro uso específico es el de los pasos de tuberías, donde se interviene sellando cada paso en el hormigón. Para ello, lo que hacemos es eliminar la superficie alrededor de la tubería. El soporte puede estar húmedo, pero sin presencia de agua en la superficie. Lo que hacemos es aplicar una capa continua y consistente, en este caso de la pasta Mapproof Swell, para el sellado del tubo, y una vez que haya fraguado, lo que hacemos es encapsularlo y confinarlo con mortero, como veis aquí. Aquí lo que podemos ver es el detalle constructivo, tanto de lo que es la impermeabilización de la tubería pasante como del encuentro de los amuro. Por otro lado, para garantizar también la efectividad de los productos de impermeabilización, en Mapei tenemos una serie de accesorios y elementos auxiliares que utilizaremos para sellar juntas estructurales o fisuras que estén sujetas a movimientos. En este caso lo hacemos con la banda Mapevant TPE. Esta es una cinta de material termoplástico que se adhiere en los extremos, como se aprecia aquí en las fotografías, con un tejido no tejido
que está adherido a la banda y se adhiere con un adhesivo epoxídico estructural. Gracias a la tenacidad que tiene el TPE, las termopoliolefinas, junto con el adhesivo estructural, lo que hace es que su uso en las juntas estructurales permite que el sellado sea totalmente impermeable y, a su vez, el movimiento de la junta una vez que ésta entra en servicio. Aquí podemos ver paso por paso su colocación un poquito mejor. Lo que hacemos es delimitar con cinta adhesiva de carrocero hasta obtener una superficie 1 centímetro más ancha que la cinta de TPE. Con una espátula lisa aplicamos el adhesivo epoxídico, Adhesilex PG4, y a ambos lados de la junta, evitando siempre que no quede introducido en el interior. Colocamos la banda en el interior de la junta en forma siempre de omega invertida y en sus laterales la adherimos al soporte ejerciendo una ligera presión sobre los lados del tejido no tejido de la banda, que vemos que están de color blanco. Aplicamos la segunda capa de adhesivo, que es siempre fresco sobre fresco, y lo que hacemos es cubrir bien la banda de tejido no tejido, ¿vale? Y una vez hecho esto, lo que hacemos es retirar la cinta de carrocero. Espolvoreo árido sobre el adhesivo, todavía estando en fresco también, para generar una rugosidad y favorecer el anclaje posterior del sistema de impermeabilización. Y nada, una vez que se ha secado, lo que hacemos es retirar el exceso de árido. Ya hemos visto cómo tratar juntas estructurales o fisuras que están sujetas a movimientos. Ahora vamos a pasar a las juntas de hormigonado, que pueden ser tanto horizontales como verticales. Todas ellas presentan un elemento de discontinuidad en la ejecución de estructuras enterradas que tenemos que tratar y que tenemos que garantizar mediante un sellado totalmente impermeable, puesto que puede constituir un paso preferencial para el agua. Un material idóneo que está especialmente diseñado para la impermeabilización de estas juntas de trabajo son los perfiles de goma hidrófila y expansiva, denominados Hydrostop. Debido a su composición, a la composición química del producto, en contacto permanente con agua, lo que hace es que se expande de forma gradual, creando una barrera activa contra la presión del agua, ya sea positiva o negativa, manteniendo totalmente inalteradas sus propiedades, incluso en presencia de aguas salinas o aguas agresivas. Aquí tenemos el detalle constructivo y algunas imágenes de la colocación en obra del producto. El perfil se puede aplicar tanto con un adhesivo a base de polímeros MS, que para ello coloco el adhesivo sobre el perfil o directamente sobre el soporte y lo que hago es presionar el perfil moviéndolo en todas direcciones para que se adhiera bien. Y otra opción para poder colocarlo es fijarlo solo mecánicamente con tornillos o con clavos, como se puede ver en las fotografías. Y lo que vemos aquí es una infografía también con su esquema de colocación. Se extiende el material y lo fijamos mediante clavos cada 25 centímetros. El espesor de capa de protección de Hydrostop no deberá ser inferior a 8 centímetros y los distanciadores a las armaduras deben colocarse a no menos de 5. Y luego, en cuanto a los solapes entre los propios perfiles, entre los extremos, siempre se deben realizar de al menos 6 centímetros. Muy bien, y ya una vez que se ha preparado el bloque, se ha preparado el soporte y que se ha valorado el tratamiento de los puntos singulares, el siguiente paso es la elección y la ejecución del sistema de impermeabilización en sí. Vamos a verlo. Vamos a empezar con los sistemas para nueva construcción, que como decíamos al principio, siempre que podamos actuaremos por el exterior de la estructura. Entre los materiales y soluciones constructivas que hay disponibles en el mercado, Mapei ofrece una amplia gama de tecnologías y productos que son estos que vemos aquí: barreras bentoníticas, morteros impermeables, productos bituminosos y láminas flexibles de FPO. A continuación vamos a ver la aplicación de cada una de ellas paso por paso, punto por punto. Vamos a comenzar con uno de los sistemas más utilizados para la impermeabilización de estructuras enterradas, que son las láminas de bentonita. Para los que no estén familiarizados con la bentonita, es una arcilla expansible que viene confinada entre dos geotextiles y que en presencia de agua expande creando una membrana impermeable. Si seguimos este esquema, esta infografía, una vez realizada la excavación y una vez vertido el hormigón de limpieza, colocaría la lámina de bentonita y sobre esta ya aplicaría la losa en fresco. Esto lo que hace es que genera que la impermeabilización vaya totalmente adherida por debajo de la losa y que, como veis, pues puede colocarse también en las superficies verticales. Nuestra manta bentonítica se llama MAPEProof, está compuesta, como os decía, por dos geotextiles de polipropileno
El superior es no tejido en color blanco y el inferior es en color negro tejido. Y lo que hacen es que encierran entre sí una capa uniforme de bentonita sódica natural. La lámina tiene un sistema de refuerzo que permite que la bentonita que está contenida en la lámina, en MAPE-Proof, permanezca totalmente confinada de manera totalmente estable, ¿no? Incluso después de la hidratación, asegurando de esta forma la saturación con bentonita de la parte del geotextil que va a estar en contacto con el hormigón vertido en fresco. Esto hace que el producto sea un compuesto autosellante y que con la humedad del terreno o en contacto con el agua se transforma en un gel de excelentes características y propiedades impermeabilizantes. Como veis, se presenta en rollos y su colocación, lo veremos ahora, es muy sencilla. Este sería el caso de impermeabilización de una losa de cimentación, donde realizaremos el encofrado perimetral para el posterior vertido del hormigón. El terreno, el fondo de excavación, pues puede ser regularizado mediante la ejecución de un hormigón de limpieza, pues con un espesor medio de unos 10 centímetros, y una vez hecho esto se produce con el revestimiento interno de la superficie horizontal de la losa, extendiendo nuestra manta bentonítica, respetando siempre una superposición mínima de 10 centímetros en los encuentros entre las láminas. Y estas son ancladas al soporte mediante unas fijaciones mecánicas que son unas rosetas, unas arandelas de polietileno, cada 30 a 50 centímetros. Finalmente, para proteger la lámina después de cualquier daño que pueda ser causado debido a las actividades que se hacen normales de las labores de construcción, de colocación de las armaduras, etcétera, se puede verter una capa protectora de hormigón sobre las láminas, ¿no? Una capita de 5 o 10 centímetros antes de la colocación de lo que sería la propia losa. En el caso del foso de ascensor, esta es una parte de la estructura que también debe ser protegida frente a la agresión del agua. Este sería el detalle constructivo de la ejecución de dicha impermeabilización con lámina bentonítica. Para la formación de la superficie de colocación y para facilitar la aplicación del sistema impermeable, el fondo de la excavación debe ser regularizado también mediante ejecución de una capa de hormigón de limpieza, al igual también que a lo largo de las paredes de la excavación, y sobre esta capa se ejecutará el sistema de bentonita mediante el extendido de las láminas MAPE-Proof. Una vez que se haya colocado, lo que hacemos es verter el hormigón de la losa de cimentación y el de las paredes verticales del foso. Y tras un curado adecuado, sellamos las juntas de hormigonado con el uso de la junta hidroexpansiva que habíamos visto antes de HydroStop. Aquí lo vamos a ver mejor en detalle. El método es igual al comentado antes, solapando los bordes de las láminas 10 centímetros entre sí y fijándolos con arandelas cada 50 centímetros. Como veis, la lámina se termina remontando sobre la superficie en vertical y con el perímetro. También es aconsejable su protección con una capa uniforme de hormigón de unos 5 centímetros para luego posteriormente ya colocar lo que viene siendo todo el emparrillado en el foso de ascensor y verter el hormigón, ¿no? Que conformará luego la estructura. En el caso específico de impermeabilizar una losa de cimentación que esté dispuesta sobre pilotes, aquí tenemos un ejemplo, colocando la lámina bentonítica en la superficie alrededor de la cabeza de dicho pilote, asegurando una superposición mínima también entre láminas y fijándolas con arandelas. Alrededor del perímetro de la cabeza, lo que hacemos es sellar con junta hidroexpansiva, con la junta HydroStop, y se completa la aplicación con el sellado de todas las armaduras de la cabeza del pilote. Lo tenemos en color azul. Lo vemos aquí en la fotografía. Y esto se hace con una pasta que es específica para el sellado de todos los cuerpos pasantes y que también está hecha a base de bentonita sódica natural, ¿no? Se llama MAPE-Proof Mastic. Las mantas de bentonita se utilizan en la impermeabilización de los distintos tipos de muros perimetrales, muros pantalla, pilotes, muros de contención de tierras. El procedimiento a seguir comienza realizando un lavado con agua a presión de toda la superficie para eliminar todas las partes inconsistentes, que no tengan la suficiente planimetría, y lo que hacemos es seguido una regularización para permitir que la colocación de la lámina pueda ser directa. Y será entonces cuando aplicaremos MAPE-Proof, en este caso de arriba hacia abajo, con láminas que también van a ir superpuestas y fijadas con rosetas. Al final, la aplicación de MAPE-Proof, después lo que hacemos es tratar las juntas de hormigonado entre losa y muros. Para ello, lo que hacemos es sellarlas con la junta de bentonita hidroexpansible en medio de la sección de las paredes verticales y entre las armaduras, como se puede apreciar aquí en el detalle constructivo.
Y por último, comentaros que las láminas MapProof también se pueden utilizar en la parte posterior al vertido del hormigón, al revés de como hemos visto hasta ahora. Antes de su instalación será necesario pues, eliminar todas las irregularidades o las discontinuidades que hay en el soporte y reparar desperfectos que estén presentes en el hormigón con morteros de reparación. En Mapei tenemos una amplia gama de ellos. Y después colocaremos la lámina MapProof comenzando desde arriba, fijándola con las arandelas y realizando los solapes. En esta aplicación postvertido, las láminas de bentonita, si os fijáis, se aplicarán colocando la cara del geotextil blanco sobre la pared de hormigón armado, mientras que el geotextil de tejido negro vendrá mirando hacia afuera, ¿no? Ya que irá en contacto con el terreno. Otro caso, para nueva construcción, actuando por la cara exterior de los muros, consiste en un sistema mixto de cemento y bentonita. La losa la tendría resuelta, como hemos visto ahora, con la manta bentonítica, y en cuanto al plano vertical, lo que haría es emplear una solución con mortero cementoso impermeable. El mortero se aplica en fresco, por lo que va totalmente adherido, como si fuera una pintura, y no genera solapes. Una vez aplicado, es necesario un adecuado sistema de drenaje, colocando la lámina drenante que canaliza el agua hacia el tubo drenante y que lo sitúo siempre pues, en la base de la cimentación. Igualmente, para el sellado de juntas de construcción, estructurales, de movimiento, se tienen que utilizar los elementos apropiados. Dentro de la gama de morteros cementosos impermeables que contamos en Mapei, los indicados para estructuras y muros enterrados con filtraciones de agua y humedad son Planisil 88, que es un mortero osmótico monocomponente, válido tanto para estructuras de albañilería y de hormigón, que trabaja también a contrapresión hasta una atmósfera. Una vez endurecido, el producto solo permite su uso para impermeabilizaciones rígidas. Otro producto similar es Planisil 288, en este caso es un mortero bicomponente que permite un máximo de 1,5 atmósferas de presión, incluso a negativa, y estos productos se pueden aplicar a brocha, a llana o por proyección. Se realiza en 2 o 3 capas cruzadas, esperando entre mano y mano que la anterior pues, haya secado, esté lo suficientemente seca, y se trabajan en espesores de 2-3 milímetros. Y por último, seguro que muchos conoceréis la gama de morteros Mapelastic. Os quiero hablar de Mapelastic Foundation. Este es un producto bicomponente, también elástico, con capacidad de puenteo de fisuras. Previamente, el soporte debe ser tratado con un promotor de adherencia, con Primer 3296, que se aplica también fácilmente con brocha o con rodillo. El material lo que permite es la impermeabilización de superficies de hormigón que estén sujetas tanto a presión positiva como a presión negativa y es resistente a las sales solubles, a cloruros, a sulfatos y pues todos los agentes agresivos que puedan estar presentes en el agua, ¿no? Y en el terreno. Estas son algunas imágenes de su aplicación con rodillos sobre muros de contención. Como os decía, debe aplicarse en 2 manos cruzadas hasta alcanzar un espesor total no inferior a 2 milímetros y aproximadamente pues, 6 horas después de la aplicación de la primera capa se puede proceder con la segunda, pero en cualquier caso nunca antes de que no esté la primera perfectamente seca. Para superficies grandes el producto también se puede aplicar por proyección. Aquí vemos un ejemplo de impermeabilización en caso de muros de fosos de ascensor. Primero lo que hacemos es preparar el soporte, como se describió al comienzo de la jornada, regularizando toda la superficie, eliminando pues, restos de hormigón, etcétera. Suavizamos las aristas, sobre todo en las esquinas, mediante también la ejecución de medias cañas con mortero de reparación. Y luego impermeabilizamos los muros con Mapelastic Foundation, aplicando la imprimación, luego una primera mano de producto y a las 6 horas, cuando esté seca, la segunda capa, en dirección perpendicular a la anterior, para asegurar una correcta cubrición y con ello pues, una correcta impermeabilización, ¿no? Es así de sencillo. Ahora pasamos a las soluciones con productos bituminosos, en concreto de emulsiones bituminosas, que necesitarán siempre de una imprimación para su correcta adhesión al soporte y que deben utilizarse también en conjunto con sistemas apropiados pues, para el sellado de juntas, etcétera. Al igual que hemos visto en el caso anterior, una vez aplicada la impermeabilización se instalaría todo el sistema de drenaje. Las emulsiones bituminosas en este caso deben cumplir con la norma europea, la UNE 15.814, que exige, entre otras cosas, el espesor mínimo que debe tener el recubrimiento bituminoso para este tipo de soluciones, que en cualquier caso es de 3 milímetros. La norma también recoge los valores de presión de agua y de nivel freático con los que se puede trabajar y que tendremos que verificar para determinar las propiedades que necesito en mi impermeabilización. En este tipo de sistemas,
los podemos utilizar en zonas de difícil acceso, ya que pues, crean en segundos una capa totalmente continua, sin solapes y que se aplica pues, fácilmente por proyección. El rendimiento que podemos conseguir es de 200 metros cuadrados por hora y ofrecen una gran flexibilidad también y elongación. Eso sí, las soluciones con emulsiones bituminosas deben ser protegidas después con el terreno de relleno. Como imprimación y preparación de las superficies que posteriormente vayan a ser tratadas con estas emulsiones bituminosas, tenemos Plastimul E. El producto se aplica en una capa diluido con agua, procurando impregnar bien y debidamente todos los poros. El producto viene listo al uso, no cuartea y tampoco fluye con el calor. Y una vez aplicado y seco, pues forma una capa, una pantalla totalmente estable, insoluble y resistente al agua, ¿no? Tras la imprimación iría la emulsión bituminosa impermeabilizante como tal. Aquí os presento el producto Plastimul 2K Reactive. Es de 2 componentes, exento también de disolventes, altamente flexible y que es de secado rápido y de inmediata impermeabilidad. Para conocer mejor el producto vamos a verlo con un vídeo que tengo preparado. Este es el producto, que se presenta en bidones o cisternas y se aplica mediante pulverización con airless de doble boquilla. El material polimeriza de forma directa y su instalación se debe realizar en unos espesores constantes en toda la superficie, siendo el espesor de la capa siempre superior a los 3 milímetros que venía marcado en la norma, y en presencia de agua bajo presión mayor de 4. El producto resiste a sustancias agresivas que puedan estar presentes en el terreno y aquí vemos el secado, ¿no? casi instantáneo. Aquí vemos el detalle constructivo, donde recogemos la impermeabilización de muros enterrados con emulsión bituminosa y el tratamiento pues, de la losa con manta bentonítica en este caso. Antes de aplicar los productos de la línea Plastimul, la superficie debe estar limpia, libre de suciedad y en general pues, de cualquier material que pueda comprometer la adherencia del producto. Además, la superficie del hormigón no tiene que tener tampoco rebabas ni nidos de grava, sellándose con mortero todas las imperfecciones que podamos encontrar en el soporte. Una vez hecho esto, lo que hacemos es proceder aplicando una primera capa de imprimación que decíamos diluida un 50% en agua y transcurridas de 3 a 6 horas o cuando la capa esté completamente seca, dependiendo de las condiciones de temperatura y ventilación, se aplicará la segunda capa, en este caso de emulsión bituminosa pura. Estas son algunas imágenes de su aplicación. Como veis, pues el operario lo aplica a máquina mediante una pistola de pulverización, que lo que hace es que mezcla los dos componentes del producto a medida que salen por la boquilla y en 14 segundos el producto ya ha reticulado. Tras el secado completo, Plastimul 2K lo que hace es que forma una capa plástica impermeable que es resistente a la reemulsificación tras periodos también que sean prolongados de inmersión en agua, incluso cuando estas pues, también son ligeramente ácidas o alcalinas y presentan diversos agentes agresivos. Estos productos se han utilizado mucho en las islas. Estas son pues, fotos de una obra en Mallorca, donde hemos actuado en la impermeabilización de muros enterrados y también de sótanos en muchos hoteles, ya que pues, bueno, se suele localizar siempre pues, muy cerca del nivel freático del mar. Lo que suele ocurrir habitualmente es que en el momento en que hacen la excavación aparece el agua y tienen que colocar bombas de achique, lo que cuesta mucho dinero y lo que hace necesario ir a sistemas rápidos de impermeabilización que les suponga un ahorro importante. En esta obra en concreto se realizaron 2.500 metros cuadrados de aplicación del producto. Y por último, otro sistema que tenemos son los compuestos de lámina flexible, FPO, que llevan un geotextil adherido también en su capa superior. Este geotextil lo que permite es que una vez que se vierte el hormigón sobre él, genera una adhesión mecánica y solidaria a la losa de hormigón, es decir, que trabajan conjuntamente y el sistema va a quedar totalmente adherido a la losa. En cuanto a los solapes, veremos que existen una serie de productos auxiliares que lo que hacen es que generan una unión totalmente estanca, 100%, y al ser una lámina flexible, absorbe también todos los movimientos que pueda haber estructuralmente. El sistema es resistente al agua marina, por lo que podemos utilizarlo en zonas costeras. Tiene una resistencia a la presión hidrostática de 7 bares. Es resistente a los rayos ultravioleta, a las raíces, al gas radón que comentábamos, al metano y tiene una gran facilidad de aplicación gracias a las bandas autoadhesivas que vienen dentro del sistema, ¿no? que en comparación con otros sistemas que son más complejos y que pues, necesitan un aporte de calor.
Decíamos ¿no? que el sistema estaba compuesto por varios productos auxiliares para la ejecución de los solapes. Por un lado tenemos la lámina en sí, MapProof FBT, y después contamos con una serie de complementos que son estas bandas, que lo que nos permiten es resolver de forma óptima todos los encuentros y todos los solapes, dando continuidad al sistema, ¿no? Y que al final es algo que me exige el propio código técnico. Más adelante ahora vamos a ver cómo se hace esta solución de los encuentros y los solapes. También a la hora de establecer la distribución de las juntas de hormigonado y determinar la ubicación, estas deben estar distanciadas al menos 50 centímetros de los solapes de la lámina. Y bueno, el soporte debe ser también siempre estable, limpio y no tener rugosidades. Si el terreno no presentara pues, estas características, lo que hacemos es extender un geotextil que sirva de soporte adecuado, o si no, utilizar un hormigón de limpieza y de regularización como aparece, ¿no? Como aparece aquí. Siempre es recomendable redondear las esquinas y los cortes de las bandas para asegurar una buena y una mejor resistencia de la junta, ya que se crean, si se dejan rectas, son más susceptibles de que se levanten durante las operaciones de trabajo, ¿no? y de operación. Estas son unas fotografías donde podemos ver mejor el detalle del solape transversal que os comentaba. De estas láminas, que lo que se hace es a modo de sándwich, con las bandas, con una debajo y la otra por encima. ¿Vale? Aquí lo podemos ver, la primera banda por debajo, cómo se coloca la lámina, y luego aquí la terminamos de cubrir con la última banda, la superior. También, pues bueno, su aplicación en encuentros con pilotes, etcétera. Y lo que hacemos siempre es comprobar las superposiciones y los encuentros antes del vertido del hormigón para asegurarnos de que esté todo bien adherido, y si es necesario, pues aplicaremos más cinta para mejorar las uniones. Este es un vídeo donde vemos la colocación en obra de la lámina MapProof FBT con la extensión de los rollos y sus solapes longitudinales, ¿no? Vemos que se realiza de forma muy sencilla y cómoda. Se retira el papel protector de la parte adhesiva y se presiona bien la lámina para que no queden arrugas, ¿no? Para su instalación, pues únicamente se necesitan herramientas muy básicas, una cinta métrica, un cúter, tijeras y unos rodillos de presión. No necesitamos más. Y ahora veremos el solape que os comentaba, ya no el lateral, sino el extremo de la lámina, a modo de sándwich, con las bandas, una autoadhesiva por debajo, en la parte inferior del solape, que cuenta con 4 capas de polietileno de alta densidad, y sobre ella pego bien la lámina encima, como estamos viendo en el vídeo. Una vez que hayamos hecho esto, para rematar el solape, lo que hacemos es colocar otra banda adhesiva, como vemos ahora, que está compuesta por un tejido no tejido en la cara superior, y así ejecutaríamos pues, toda la impermeabilización, ¿no? Al final el sistema no tiene mucha dificultad. Ahora, el sistema cuenta con un marcado CE bajo la norma 13.967 de impermeabilización de láminas flexibles. Desde el punto de vista mecánico, es un sistema muy adecuado para trabajar en estas aplicaciones, ya que tiene muy buena resistencia a impacto, a cargas estáticas y también tensiones longitudinales, transversales, además de una gran elongación. Decíamos que era un sistema adherido, por lo que la localización de las filtraciones pues, siempre va a ser más sencilla e inmediata, ya que el agua del terreno no puede discurrir entre la losa y la lámina, y esto se mide y se ensaya en el test de migraciones laterales. Y también cuenta pues, con otros certificados, como son el de resistencia al punzonamiento, que es importante en impermeabilización de losas, porque después trabajaremos sobre la lámina para la colocación de las armaduras, etcétera, y el de resistencia a raíces y de impermeabilidad al gas radón y al metano, en este caso pues con unos valores muy superiores al que establece el código técnico. Deciros también que existen detalles técnicos de cada uno de los puntos singulares, tanto a nivel de ejecución de la propia membrana como del paso de tubos, de juntas, las entregas y los encuentros con muros, etcétera, y que nos podéis solicitar al departamento técnico sin ningún problema. Lo que vamos a ver ahora es una referencia de obra en Florencia, en Italia. En estas imágenes tenemos la aplicación del sistema, que comienza por los laterales, y a la derecha pues el detalle de redondear las puntas en los cortes de las bandas para que no se despegue. Posteriormente se va colocando la lámina
sacando o retirando el plástico siliconado que lleva en la zona de los solapes y extendiendo el rollo. A la derecha podéis ver varios metros de la lámina ya colocada, que como comentamos, pues bueno, es un sistema rápido y sencillo. También se aprecia, ¿no?, que el soporte está debidamente preparado mediante una capa de mortero de regularización. Y nada, seguidamente, una vez que ya se ha colocado la lámina, lo que hacemos es proceder a la ejecución, pues, de la colocación de las armaduras de la losa. En este caso la colocamos sobre separadores y distanciadas de la lámina. Y aquí podéis ver, pues, también un detalle de lo que son la resolución de, pues, encuentros con puntos singulares, pues, para asegurar bien estas uniones y siempre dar continuidad a la membrana. Una vez que ya hemos visto los sistemas para obra nueva, ahora vamos a detenernos en valorar las soluciones disponibles en actuaciones para casos que sean de rehabilitación, donde no siempre va a ser posible, como veremos, actuar por el exterior. Los materiales y sistemas de impermeabilización vemos que se repiten, son productos bituminosos, morteros impermeables y también barreras bentoníticas. Comenzamos viendo un caso típico de actuación por el exterior en el que, pues, hay que conjugar la impermeabilización, en este caso con una consolidación previa del soporte. Para ello, en MAPEI contamos con un sistema de revoque estructural armado para el refuerzo previo de paredes y de muros, del cual, pues, si queréis más información nos podéis preguntar. Y una vez que hayamos hecho esto, lo que hacemos es aplicar nuestro sistema de impermeabilización, que bueno, ya hemos visto. En este caso sería el de emulsión bituminosa. También vemos que cuenta con el drenaje y con la huevera. Como emulsión bituminosa, ahora os quiero hablar de otra versión del producto. En este caso es un producto monocomponente listo al uso, que se llama Plastimul 1K Super Plus. Este producto viene enriquecido con esferas de polistireno y gránulos de goma, que lo que hacen es que incrementan su rendimiento y lo que obtenemos es una alta producción diaria con este material. La formulación reduce la retracción también del producto y le dota de una elevada capacidad de puenteo de fisuras y de flexibilidad, además también de ser resistente a sustancias agresivas del terreno. Antes de aplicarlo, hay que comprobar que el soporte es suficientemente regular y una vez preparado, aplicamos la capa de imprimación. Recordar que el espesor de la capa seca de producto no debe ser inferior nunca a 3 milímetros y en presencia de agua bajo presión de 4. Y la aplicación del material, pues, se puede realizar tanto con una llana lisa o dentada, como vemos en la imagen, o por proyección con bomba peristáltica. Esta es una referencia de obra en Alicante, con la aplicación del producto de Plastimul 1K Super Plus. En este caso, lo que se hace es la impermeabilización de todas las paredes exteriores de las áreas comunes de la piscina de un conjunto residencial, un conjunto privado, siendo un total de 700 metros cuadrados de aplicación. La superficie impermeabilizada, pues luego hay que protegerla con las capas de protección drenantes adecuadas y el material debe estar seco en el momento en el que apliquemos las capas protectoras o que rellenemos la excavación de obra. En otras ocasiones, en rehabilitación, cuando no es posible actuar por el exterior, lo que debemos es recurrir a sistemas de impermeabilización para estructuras que estén sujetas a humedad a contrapresión. Las actuaciones por el interior, pues, siempre van a ser más costosas, pero también tenemos que hacerlas. Por lo tanto, como vemos en la infografía, podemos actuar en paramentos verticales y en horizontales. Sobre el suelo existente, una solución posible es utilizar la manta bentonítica, aunque evidentemente esto exige, pues, un trabajo importante y también conlleva, pues, una pérdida de altura sobre la edificación. Y en cuanto a los paramentos verticales, emplearíamos sistemas cementosos que, como hemos visto, trabajan también a presiones negativas. Recordamos, pues, que MAPEProof era nuestra manta bentonítica, compuesta por dos tejidos geotextiles de polipropileno que encierran una capa uniforme de bentonita sódica natural y que en contacto con agua o con humedad del terreno se transforma en un gel impermeable. Y como mortero cementoso bicomponente y elástico, MAPElastic Foundation para impermeabilización de superficies sujetas en estos casos a presión hidráulica negativa, ya sean de hormigón o muros de ladrillo, pero que hayan sido previamente regularizados con mortero. Sobre soportes de hormigón se puede realizar la aplicación directa a rodillo sin tener que regularizar necesariamente el soporte y en dos manos cruzadas.
Y antes de su aplicación en muros de ladrillo macizo, estos sí que se tienen que regularizar, primero con mortero. Nosotros recomendamos Planitop HDM Maxi, que es un mortero cementoso que viene fibro reforzado, que es de elevada ductilidad para el refuerzo estructural armado de estos elementos de albañilería. Este sería el detalle, vemos el detalle constructivo de lo que es el sistema mixto completo, con la actuación en suelos, con el sistema de la manta bentonítica y luego con mortero cementoso, Mapelastic Foundation en muros. En estos casos, después de haber preparado adecuadamente los soportes, que es el paso principal, por donde vamos a empezar, lo que hacemos es comenzar aplicando Mapelastic Foundation en las superficies verticales y luego siempre vamos a introducirnos en el plano horizontal en una anchura de 50 centímetros. En cuanto a la impermeabilización de las superficies horizontales, vamos a colocar la manta MAPE-Proof, respetando siempre los solapes, ¿no? Y las fijaremos con arandelas cada 30 centímetros al soporte vertical. Y luego la unión entre MAPE-Proof y Mapelastic Foundation siempre pues, la deberemos sellar con Hydrostop, ¿no? Nuestra junta de bentonita hidroexpansible. Y luego para la conexión de la armadura de la nueva losa de hormigón armado que voy a colocar con la que ya tengo existente, la lámina MAPE-Proof pues, irá perforada y la sellaremos pues, como vimos en su aplicación con los pilotes. Y lo que hace es, pues bueno, siempre va a seguir un esquema que ya está establecido previamente tras un cálculo estructural que nos indicará pues, tanto el espesor de la nueva losa como el número de conectores que necesitaremos por metro cuadrado y su diámetro. Y acabamos con otro de los problemas frecuentes con los que nos solemos encontrar en superficies enterradas, que son las humedades por condensación. Estas se producen pues, porque están en contacto directo con el terreno, el cual recibe un aporte de agua que genera filtraciones y que inevitablemente me da problemas y me genera capilaridad en los muros. En consecuencia, el exceso de humedad y de condensación pueden dañar mi estructura y los revestimientos de acabado de los garajes, de sótanos, etcétera. La condensación tiene su origen en el agua en forma de vapor que está contenida en el aire. Este vapor de agua puede pasar a estado líquido cuando entra en contacto con una superficie fría con una temperatura pues, por debajo de la llamada temperatura de rocío. Cuando mayor es la diferencia entre las dos temperaturas, la externa y la interna, mayor es la cantidad de humedad ambiental que se genera, ¿no? Apareciendo estas manchas en las paredes pues, que seguro os habéis encontrado y que conoceréis bien. En estos casos, el paso más importante a la hora de plantear una solución que sea efectiva es identificar siempre el origen de dicha humedad para que estemos en disposición de barajar cuál de las soluciones posibles es válida para resolver nuestro problema en concreto, ¿no? Eso sería lo primero. Y luego el sistema que nosotros proponemos en MAPEI es un ciclo anticondensación que consiste en la impermeabilización con mortero cementoso, seguido después pues, de un revoque macroporoso deshumidificante, el cual genera una superficie transpirable mucho más amplia en toda mi estancia. Y como acabado coloreado, pues siempre aplicaremos pinturas siloxánicas o pinturas al silicato que sean igualmente transpirables. El proceso en este caso sería regularizar el muro de ladrillo que tenemos aquí con mortero hasta conseguir una superficie que sea adecuada para recibir la impermeabilización con nuestro mortero cementoso y después lo que hacemos es efectuar un enfoscado y un enlucido transpirables. Con ello al final conseguimos que el sótano tenga un aspecto totalmente nuevo, diferente, que esté libre de humedades, siendo a su vez importante una correcta ventilación también de la estancia para garantizar en salubridad y en comodidad dentro de los espacios. Para mayor información, siempre acerca de todos nuestros sistemas de impermeabilización y para asegurar ¿no? todos los encuentros y todos los puntos singulares, podéis consultar los cuadernos técnicos y la documentación específica que tenemos disponible en la página web de mapei.es o también podéis solicitarla a nuestro departamento técnico. A modo de resumen, ya hemos visto que los sistemas de impermeabilización para estructuras subterráneas se enfrentan a los requisitos pues, más estrictos, ¿no? Con respecto a la durabilidad debido pues, a las condiciones de exposición y de esfuerzos a los que van a estar sometidas. Por tanto, sabemos que su intervención es diferente si actuamos por el interior que por el exterior, que es fundamental preparar los soportes correctamente, al igual que un buen tratamiento de los puntos singulares.
y debemos elegir el sistema de impermeabilización que sea más adecuado según nuestra casuística y nuestro caso en particular o nuestra situación en concreto. Mapei, como ya hemos visto, cuenta con una gama amplia y completa de estos sistemas que pues, se pueden adaptar y que pueden satisfacer las necesidades y requisitos específicos de arquitectos, de ingenieros, proyectistas, propietarios, etcétera, por lo que podéis contar con nuestro servicio de asistencia técnica. Este es el departamento de prescripción de Mapei, que está presente pues, para daros apoyo, tanto desde el diseño inicial del proyecto al estudio de detalle, hasta pues, finalización y aplicación en obra. Aquí tenéis la distribución por zonas de los promotores de prescripción con nuestros teléfonos y correos electrónicos para que podáis contactar siempre pues, de forma directa y sencilla. Si queréis podéis hacer un pantallazo de la diapositiva y así lo podéis tener. Y acerca de nuestros servicios de asistencia técnica en Mapei, que sepáis que realizamos divulgación técnica general y formación pues, en conferencias, charlas, jornadas, también tanto online como en colegios profesionales, en escuelas técnicas. Hacemos visitas personalizadas en las que estudiamos conjuntamente pues, con el proyectista qué soluciones son más específicas o más idóneas para su proyecto, ya sea en este caso pues, de forma presencial o mediante encuentros online también. Disponemos de una biblioteca BIM con una selección también de soluciones tanto para obra nueva como para rehabilitación que están disponibles en la página web. Facilitamos el acceso libre a la mayoría de los bancos de precios que existen actualmente, CIPE, Presto, Construnario, etcétera. También desde nuestra oficina técnica facilitamos documentos que son de soporte de todo tipo, detalles constructivos, memorias descriptivas, pliegos, planes de puntos de inspección, etcétera. Y luego el Departamento de Asistencia Técnica, que también da soporte realizando visitas a obra, ofreciendo nuestra participación en los arranques y realizando muestras de diversos sistemas constructivos y diversos acabados desde nuestro taller. Y para terminar, aquí os muestro pues, el calendario con las próximas jornadas que están agendadas para el mes de septiembre. La próxima semana, el jueves 17, hablaremos sobre sistemas deshumidificantes para el saneamiento de muros. Ya, pues bueno, os he dejado al final de la charla un pequeño caramelito para que tengáis ganas de aprender más sobre estos sistemas. Y el día 24, acerca de productos y sistemas para la impermeabilización de piscinas, de spas y ambientes wellness. Y ahora doy paso a mi compañera Beatriz Pozo. Sí, mira, Eva, gracias por tu charla. Durante toda la jornada hemos ido respondiendo a las preguntas que nos hacían los asistentes en el chat. Hay alguna que se ha quedado sin responder por falta de tiempo y que necesita un poquito más de extensión y lo haremos vía mail, pero sí que hay dos preguntas que me gustaría hacerte, porque se han repetido. Cuando explicabas al principio de la charla el tratamiento de los puntos singulares previos a hacer la impermeabilización, ¿cómo se tratarían los latiguillos de encofrado? Vale. Bueno, pues todos los elementos de anclajes, ¿no? Como latiguillos, las barras roscadas, etcétera, los tapamos como hemos visto cuando hay cualquier oquedad en el soporte, como mortero de reparación, para conseguir sobre todo una adecuada planimetría que luego nos permita recibir lo más correctamente la impermeabilización. Además también, pues bueno, por otro lado, lo que tenemos que hacer es matar los cantos y eliminar los restos de mortero y hormigón. Pero para este tipo de elementos, para latiguillos, etcétera, lo que hacemos es utilizar mortero de reparación cementoso, incluso también hay morteros epoxi. Vale, perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la resistencia al agua salada y a la intemperie de las mantas bentoníticas? Vale, las mantas bentoníticas necesitan capa de protección, siempre, no pueden quedar a la intemperie y por lo general no resisten al agua salada. En caso de que se prevea un contacto con agua salada, pues siempre se puede prehidratar la lámina con agua dulce y evitar que haya una desecación. Y otra opción pues podría ser el tomar pruebas y hacer una compatibilidad con la lámina tomando muestras de ese agua y ver si es posible. Y bueno, tampoco en este caso actuarían como barrera al gas radón, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Eva. Por mi parte o por nuestra parte responderemos al resto de preguntas vía mail.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra asistencia y os esperamos en el próximo seminario. Muchas gracias.